Muchísimas gracias, don Gabriel. Muy bien, previo a dar inicio a esta sesión, les vamos a solicitar amablemente mantener sus micrófonos apagados, esto con el fin de facilitar el desarrollo de esta actividad. Asimismo, con el fin de documentar esta capacitación y poder realizar posteriormente una nota de prensa, deseamos tomar una fotografía o una captura de la imagen de todas las personas que estamos conectadas el día de hoy. Para ello, pues solicitamos amablemente que puedan encender su cámara si pueden realizarlo o desean realizarlo, y le vamos a solicitar igualmente al compañero Gabriel que nos pueda ayudar con la captura de la fotografía. Entonces, los que puedan encender sus cámaras, por favor, realizarlo. Y a la cuenta de la que nos diga Gabriel, pues entonces ahí estaría tomada la captura. Perfecto, aprovecho para saludarles a todos los que nos acompañan desde diferentes partes del país, facilitadoras y facilitadores judiciales, y agradecer también al Ministerio Público por hacer posible estos espacios. Los que gusten encender la cámara lo pueden ir haciendo y yo les aviso para la foto. Vamos a ver a la cuenta de 1, 2, 3. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a usted, Gabriel, por la colaboración. Muy bien, muy buenas tardes y sean todos y todas muy bienvenidas y cordial bienvenida a todos a esta sesión de jornada informativa para las personas facilitadoras de CONAMAC. Mi nombre es Enis Gutiérrez y formo parte del equipo de Justicia Abierta y Participación Ciudadana del Ministerio Público. Agradecemos mucho su presencia en esta actividad en conjunto con el Ministerio Público. Deseo extender un afectuoso saludo a todas las personas facilitadoras judiciales que hoy nos están acompañando y también a las personas que verán este video posteriormente. También darle la bienvenida y el agradecimiento a la fiscal Marley Alvarado Salas, quien es la representante de la Fiscalía General de la República, al licenciado Gabriel Salas Gutiérrez, que es el representante de CONAMAC, y a la facilitadora del día de hoy, que es la señora Angie Trejos Vargas, fiscal coordinadora del Ministerio Público, a quien vamos a agradecer su disposición para compartir sus conocimientos y experiencia el día de hoy. Para dar inicio a esta sesión, vamos a darle la palabra a la licenciada Marley Alvarado Salas, quien nos va a dirigir unas palabras de bienvenida a esta sesión. Adelante, licenciada Marley. Muchísimas gracias, Enid. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Reciban un cordial saludo por parte de la Fiscalía General de la República y, como dice Enid, del área de Transparencia y Justicia Abierta. Es un verdadero honor acompañarles en esta nueva jornada informativa en la que nos reunimos con personas que desde sus comunidades realizan una labor que es invaluable para la Fiscalía General para poder acercar la justicia a quienes más lo necesitan. Deseo extender un especial agradecimiento a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia por el trabajo articulado que se ha logrado a ir desarrollando durante los últimos años, así como a cada una de las personas facilitadoras judiciales que hoy nos acompañan por su compromiso, por la vocación de servicio y la disposición para seguir fortaleciendo sus conocimientos. Estas jornadas representan mucho más que solo un espacio de capacitación, son una oportunidad para encontrarnos, compartir experiencias, construir conocimiento de manera conjunta y sobre todo fortalecer esa red de colaboración que nos permite brindar una justicia más cercana y más accesible, pero sobre todo más humana con las personas que más lo necesitan. El Ministerio Público reconoce que el acceso a la justicia no depende únicamente del trabajo que realizamos desde nuestros despachos, sino que también requiere definitivamente la participación de las comunidades y de personas comprometidas como ustedes, que son las personas que orientan, informan y generan confianza en lugares donde en muchas ocasiones, por diferentes razones y lamentablemente, el acceso a los servicios públicos puede ser mucho más complejo. Hoy tendremos la oportunidad, como decía la compañera Enid, de escuchar a la licenciada Angie Trejos Vargas. Ella es una fiscal del Ministerio Público que cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en la atención de poblaciones en condición de vulnerabilidad. Estamos convencidos de que los conocimientos y experiencias que compartirá durante esta jornada pues van a enriquecer bastante este espacio de aprendizaje y van a fortalecer aún más esta valiosa colaboración o esta valiosa labor que cada una y cada uno de ustedes desarrolla diariamente desde sus comunidades
para con nosotros. Quisiera finalizar reiterando nuestro agradecimiento por su participación, por el compromiso que mantienen en sus comunidades. Cada persona facilitadora representa un puente entre la ciudadanía y las instituciones, contribuyendo a construir una cultura de respeto por los derechos humanos, de diálogo y de paz social. Nuevamente reiterarles el agradecimiento por estar aquí y esperamos desde Fiscalía General que esta jornada sea de muchísimo provecho para todas y todos. Muchísimas gracias a la fiscal Marley Alvarado Salas por estas amables palabras de bienvenida y pues agradecemos su intervención. Por gestiones de agenda y compromisos previos, la fiscal Alvarado no nos va a poder acompañar en toda la jornada. Sin embargo, nuevamente le agradecemos que nos haya dado las palabras de bienvenida y pues la despedimos y muchísimas gracias, licenciada, por su colaboración. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Para seguir con esta sesión es importante recordarles a todas las personas facilitadoras judiciales que el objetivo de estas jornadas es ofrecer a todos ustedes herramientas para profundizar su conocimiento sobre el rol del Ministerio Público, así como los servicios que el Ministerio Público brinda y las disposiciones vigentes para garantizar el acceso a la justicia y la atención de poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas. En ese sentido, la Fiscalía, el Ministerio Público y CONAMAC han desarrollado esta serie de charlas, las cuales han sido planificadas con mucho esmero y que son desarrolladas por personas calificadas, profesionales del Ministerio Público con mucho conocimiento y formación y que estos están ligados a los temas que fueron propuestos por ustedes, los facilitadores judiciales. A ustedes también les recordamos que si participan en 5 de estas jornadas podrán recibir el certificado correspondiente. Antes de dar inicio al tema que nos llama el día de hoy, me permito indicarles que las preguntas y los comentarios sobre este tema los podrán formular por medio del chat, por medio de WhatsApp o levantando la mano en esta aplicación. Doña Angie Trejos, la facilitadora del día de hoy, nos irá abordando las preguntas y los comentarios durante la disertación en el momento que ella nos vaya indicando. Es importante recordarles también a todas las personas facilitadoras que la lista de asistencia se encuentra disponible en el chat y en el grupo de WhatsApp para que puedan registrarse oportunamente. Muy bien, el tema de hoy, como se les indicó en la jornada anterior, es derecho de las personas adultas mayores en vulnerabilidad, refugiados, migrantes, poblaciones vulnerables, discapacidad y trata de personas. Y estará a cargo de la señora Angie Trejos Vargas, quien es máster en Derecho Penal. Ella cumple este año 28 años de trabajar para el Poder Judicial y desde el año 2005 es fiscal. Se ha desempeñado en diferentes fiscalías como en la de delitos contra la vida, crimen organizado y la Fiscalía de Trata de Personas, tráfico ilícito y tráfico ilícito de migrantes. Además de ello, doña Angie tiene conocimiento en casos por fabricación, tenencia y difusión de material de abuso infantil. Doña Angie actualmente se destaca en la unidad de capacitación y supervisión del Ministerio Público. Nuevamente, le vamos a dar la bienvenida a doña Angie por colaborarnos con esta jornada y pues le damos el pase para el inicio de la charla. Muchas gracias, licenciada, y es suya esta sesión. Muchas gracias, Enid, y de verdad muchas gracias también por la invitación para poder hoy aportar mi granito de arena, ¿verdad? Como parte del Ministerio Público para todas las personas facilitadoras que están llevando este curso. Espero que sea del agrado de todos y todas. Y yo no voy a tener acceso a ver la pantalla, entonces si hay alguna pregunta, yo preferiría tal vez a veces que me la hagan de una vez porque si no después al final no nos alcanza el tiempo o no se las puedo contestar porque también no nos alcanza el tiempo. Entonces si tienen alguna pregunta, ya sea por medio de Gabriel o por medio suyo, ahora que son los que van a estar ahí pendientes, entonces me la pueden hacer de una vez. Voy a compartir la presentación que les tengo para el día de hoy. Me avisan cuando ya se esté visualizando. Listo, licenciada, sí se ve perfectamente. Ok. Denme un segundo nada más. Ahí ya se ve solo la primera presentación. La primera diapositiva, sí, Sí, es la ok, que se ve.
Ok, si es que ya yo no tengo acceso a verlos a ustedes, entonces solamente Ok, veo la presentación. perfecto. Me gustaría iniciando mi inserción indicando si por lo menos 3 personas de los participantes me pueden decir para ellos qué es la trata de personas. Pueden abrir el micrófono o levantan la mano y Anit o Gabriel les dan la oportunidad de hablar. Buenas tardes, Buenas tardes. mi nombre es Maynor Sandoval, soy de territorio en el Valle de la Estrella, en Limón. La trata de personas para mí es cuando de manera informal se traslada personas de un lugar a otro donde son explotados. Esa es mi manera de verlo. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes. Bueno, el muchacho está bien. Cuando traen personas de otros lugares, inclusive de aquí mismo Costa Rica, que lleven a otro lugar también, y las explotan, si son niñas, mujeres, las explotan sexualmente, y también en algunos países se los llevan hasta como para explotarlos en el trabajo, los venden como prácticamente como esclavos. Y últimamente no sé por qué se está dando mucho eso, pero parece que hay bastante trata de personas, especialmente niñas. Muy bien. ¿Y la tercera persona? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Buenas Maruja. tardes. Para mí, bueno, lo que acaban de decir los compañeros, pero sí también se usa la trata de personas para enriquecerse, digamos, para prostituirlas, siempre son las personas más vulnerables que tienen más necesidad las que sufren de la trata de personas. Exactamente. Las 3 personas, don Minor, la segunda persona, no sé quién fue que me habló, y doña Maruja, tienen razón. La trata, perdón, de personas, en una estimación conservadora podemos decir que hay muchas víctimas de trata de personas y tráfico ilícito también de personas. Y en Estados Unidos es el primero de reconocer que ningún gobierno en el mundo está haciendo lo suficiente. Unos estamos tratando, como Costa Rica, otros países del todo no hacen nada, perdón, y otros países están trabajando duro. Pero todos debemos trabajar de una manera fuerte y hacer más por todas estas personas que la mayoría, como ya lo dijeron, son personas que están en una condición de vulnerabilidad. La trata de personas está como el tercer negocio a nivel mundial que genera más ganancias. Primero está el delito de narcotráfico y de segundo la venta de armas. Entonces ustedes podrán observar que el delito de trata de personas efectivamente es un delito que afecta a muchas personas en el mundo a nivel mundial. Por eso fue que el protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, lo que se conoce como el protocolo de Palermo, estableció cuál es una definición a nivel internacional que podemos utilizar en los países donde se aceptan tratados internacionales o convenios internacionales, pero que no exista propiamente el delito de trata de personas. Este protocolo en el artículo 3 tiene la definición que dice que por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo la explotación a la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Como ustedes pueden observar, en este primer artículo 3, lo que me dijo don Minor, doña Maruja y la otra señora, ven que va ahí, ¿verdad? Que se puede ver que se puede utilizar la fuerza, la amenaza,
el transporte, el traslado, para la explotación ya sea de la prostitución, explotación laboral, que mayoritariamente pueden ser mujeres o niñas, y también las prácticas análogas a la esclavitud. Entonces, por eso fue que Costa Rica se vio en la necesidad de implementar en el Código Penal, pues propiamente lo que se trata, el delito de trata de personas. Pero nosotros lo que hicimos fue utilizar parte del artículo 3 que está en este protocolo que les estoy indicando, donde señalan las acciones que fueron las que ya les indiqué, que las ven que están a mano izquierda, que dice captación, transporte, traslado, acogida, recepción, los medios que están en el centro de la presentación, que es mediante amenaza, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, una situación de vulnerabilidad que presente las personas, una concesión o la recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Y los fines que están a mano derecha, que sería para la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos. Como ahora van a ver, en el artículo del Código Penal también se necesitó verificar que para estas personas que están en una condición de vulnerabilidad, pues el consentimiento que se ha dado no se ha tomado en cuenta. Y eso es lo que dice el inciso B del artículo 3 del Protocolo de Palermo. El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado A del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados, que era la violencia, la amenaza, la coacción, el engaño. Y como inciso C dice, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados, al engaño, a la fuerza, a la coacción, a todos los que ya indiqué. ¿Esto por qué? Porque como les acabo de explicar, los niños o las personas que se encuentran en alguna situación de discapacidad, pues ellas son personas que tal vez les cuesta un poco más comprender lo que les está pasando y por ende no pueden dar ni siquiera un consentimiento para que los exploten. Entonces, por eso es que cuando son en casos de este tipo de personas, se va a considerar trata de personas sin que se recurra a los medios. El delito de trata de personas es un delito de lesa humanidad según el Estatuto de Roma, que fue ratificado en Costa Rica en 1998, y lo que interesa es que protege bienes jurídicos tutelados que son pluriofensivos. ¿Eso qué significa? Que son diferentes bienes los que se protegen, como por ejemplo la dignidad humana, la libertad ambulatoria, la libertad sexual, la indemnidad sexual, la salud física, la salud mental, la libertad de autodeterminación personal, así como la seguridad laboral, entre otros. La trata en la legislación costarricense va a tener un sujeto activo, que es cualquier persona, puede realizar o cometer el delito, y también esa persona activa puede tener agravantes, que ahora de seguido las voy a ver, que vienen a agravar el tipo penal también, o sea que le van a aumentar la pena que impuso el legislador. El sujeto pasivo es cualquier persona, puede ser un adulto, puede ser una persona mayor, puede ser un adulto mayor, puede ser un niño, una niña, cualquier persona. Y también va a tener agravantes que va a subirle la pena al delito cuando exista una relación de parentesco con la persona o alguna de las que ahorita le voy a decir. Se dice que los fines sería mediante el uso de tecnologías o cualquier medio electrónico. Llámese WhatsApp, llámese redes sociales, llámese un correo electrónico, algún anuncio que salió en alguna red social, con el fin de que se pueda enganchar a la víctima.
¿Cómo? Recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza o a otras formas de coacción. También hay casos donde se da el rapto, que raptan a la persona, que la desarraigan de su familia o de su lugar donde vive para trasladarla a otro país o a otra provincia, a otro sitio donde la van a mantener ahí en explotación. Al fraude, al engaño, a un abuso de poder, a veces por los padres o familiares inclusive, que abusando de ese poder que tienen sobre la persona menor de edad, la entregan a otras personas para que sean explotados de alguna manera. También que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, cuando hay pago, que es la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga sobre otra, como por ejemplo, en casos donde los padres de una persona menor la entregan a una persona adulta, hombre o mujer, para que exploten a la persona, ya sea laboralmente, sexualmente, para tráfico de órganos, para adopción irregular. Hay muchas formas donde la persona puede ser explotada. Los verbos rectores que se necesitan para que ustedes puedan saber si una persona es víctima de este tipo de delito es que el sujeto activo, o lo que llamamos nosotros la persona imputada, promueva, facilita, favorezca, ejecute, capte, traslade, retenga, entregue o reciba a personas con el fin de explotarlas. Y el bien jurídico tutelado, como lo dije en la filmina anterior, son múltiples derechos humanos, porque es pluriofensivo. También es importante señalar que la trata de personas puede ser interna o externa. Interna es cuando se da dentro del país y que necesariamente haya un cruce de fronteras, y externa cuando la persona víctima la hacen cruzar fronteras con el fin de ser explotada en otro país. Los fines de la trata en nuestra legislación son someter a trabajos o servicios forzados, otras formas de explotación laboral, la servidumbre, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, el matrimonio servil o forzado, la adopción irregular, la intermediación ilegal en procesos de acogimiento prenatal, la mendicidad forzada, el embarazo forzado, también el aborto forzado y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual, así como el tráfico de órganos. El artículo 172 del Código Penal señala con una pena de prisión de 6 a 10 años quien mediante, que era lo que antes se los dije como en forma resumida, ahora para que les quede aquí por escrito, ¿verdad? Todo el artículo dice, las letras en azul, lo que dice es los medios para obtener la captación de la persona. Entonces sería mediante el uso de las tecnologías o cualquier otro medio, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Las letras en roja son los verbos rectores. ¿Qué significa? Que entonces la persona imputada debe al menos hacer alguno de estos, como por ejemplo, promover, facilitar, favorecer, ejecutar la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o más personas dentro o fuera del país. ¿Con qué fin? Que sería el fin. Para someterlas a trabajos o servicios forzados u otras formas de explotación laboral, la servidumbre, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, el matrimonio servil o forzado, la adopción irregular, la intermediación ilegal en procesos de acogimiento prenatal, la mendicidad forzada, el embarazo, el aborto forzado y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual. Cuando hablamos Permiso. de Perdón, ¿sí? licenciada, quería consultarle. Por el momento nos hemos mantenido en la primera diapositiva. No sé si es así o es que no se ha cambiado.
No, Porque sí las he ido cambiando. sí, entonces no sé si gusta, Ujú. le ayudo o usted me dice si las puede, porque no se ha cambiado la primera diapositiva. Ah, ok. Déjeme, voy a salir un momento Ujú. para ver por qué no está funcionando. Disculpe, a mí me sale 3 diapositivas de 41 y hay que darle como una flechita ahí para que se vayan pasando. Sí, yo ya iba por las 7, si más no me equivoco. Ahora sí se están pasando, licenciada. Sí, pero las estoy pasando manualmente acá. Déjeme Ok. ver otra vez. Sí, yo creo que cada uno puede pasar las diapositivas, seguro se habilitó alguna función. Ahora sí Ajá. está compartiendo tradicionalmente, digamos. Sí, ahí sí, porque yo las estaba pasando, porque estaba igual, no las veía. Sí, Bueno, no sé, la aplicación de Teams da la opción, toma el control y pásalas una por Ajá, una como ya así viendo. está. Toma el control, así la tenía yo. Y ahora Ok, sí, ya sé que sí. ok, ahí sí la ven entonces. Sí, ahí sí ya se está viendo. Bueno, yo la estoy viendo ya. Sí. Si gusta nada más le da como el presentar pantalla completa. Sí, yo sí la veo. Ahí, Ahora sí. Ujú. Ahora sí. ok. Ok, había quedado entonces en que en esta presentación, como ven, para que después la lean con tiempo, ¿verdad? Entonces, es el artículo 172 del Código Penal que establece cuáles son los medios de captación, cuáles son los verbos rectores y lo que está en verde es los tipos de explotación que hay en el país. ¿Se pasó la filmina? Sí, perfecto. Muchas gracias, Ok, licenciada. gracias. Como le indicaba también en el delito de trata van a haber agravantes. ¿Esto qué significa? Que la pena de prisión va a subir de 8 a 16 años si media alguna de estas circunstancias. La A, que la víctima sea menor de edad o una persona adulta mayor o con discapacidad. Que el autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. C, que el autor se prevalezca de su relación de autoridad o confianza con la víctima o su familia. Media o no relación de parentesco. Cuando hablamos de una relación de autoridad puede ser alguna persona, digamos, de confianza que tenga la víctima, un padrino, un profesor, un entrenador, alguien que sea cercano, que tenga una relación de confianza y que la víctima lo vea como una cuestión de autoridad. Incluso en estos casos también se pueden hablar de lo que son las personas que presentan que tienen alguna relación con la iglesia, con los cultos, con la predicación, porque también han pasado casos donde estas personas son las que abusan de tanto mujeres como hombres cuando esos acuden a escuchar pues de la palabra de Dios o la persona en quien creen, ¿verdad? El autor se aproveche también del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña. Aquí puede entrar también un profesor, un médico, un enfermero, una enfermera, un policía, cualquiera de esas personas. También el E, cuando la víctima sufre daño en su salud, la muerte o el deceso por suicidio como consecuencia de la acción de trata de personas antes descrita. El F, el hecho punible haya sido cometido por un grupo delictivo integrado por 2 o más miembros. Y G, cuando el autor, realizando intermediación en solicitudes de acogimiento prenatal, la intermediación consiste en cualquier acercamiento o acuerdo, sea que medie o no una retribución económica y que tenga como propósito o resultado que el ser en gestación sea colocado en acogimiento prenatal con una persona o pareja específica. Este inciso en realidad es un poco nuevo porque acá lo que está tratando de proteger
es que ya sea instituciones o personas que quieran dar en adopción a personas menores de edad, no utilicen esta figura y no paguen para que ellos puedan tener ese bebé que está por nacer o que ya nació en un acogimiento prenatal. ¿Esto qué significa? Que se lo entregan a una familia para que la familia lo tenga y entonces cuando ya comienzan a hacer los trámites de adopción, pues les va a ser más fácil tener o decir que quieren adoptar ese bebé porque ya ellos lo tuvieron en un acogimiento prenatal. Entonces esto es lo que se busca con este artículo. En el caso del delito de trata de personas, ¿ustedes creen que se requiere que se materialice el fin? ¿Alguno me puede indicar si es necesario que se materialice el fin? De todos los fines que les expliqué. Yo pienso que no. Exactamente. Dice que la actividad criminal puede cesar antes de concluir con la explotación. No se requiere que sea un delito consumado si se demuestra el destino de explotación para la víctima. El ilícito se produjo porque es un delito de peligro anticipado. El solo promover, facilitar o favorecer o ejecutar el desplazamiento dentro del territorio nacional o fuera del territorio nacional para los propósitos señalados en la norma basta para consumar el delito, aun cuando estos propósitos no se materialicen. Les voy a poner un caso en concreto. Traen una persona extranjera fuera del país, la traen mediante engaño y le dicen que va a trabajar en una casa cuidando unos niños. Resulta que cuando la persona llega a la casa, le dicen que no es para cuidar unos niños, sino que es para realizar actos sexuales con clientes explotadores. Pero en ese momento entra la policía y estamos allanando el lugar. Entonces, ¿qué pasó ahí? El fin no se materializó porque la persona nunca realizó un acto sexual con un cliente explotador, pero el fin que tenían las personas que la trajeron al país efectivamente era la de explotarla sexualmente. Entonces, por eso es que nuestra jurisprudencia ha indicado que no es necesario que se materialice el fin por ser un delito de peligro anticipado. Ahora bien, el delito de trata de personas, muchas personas lo confunden con el delito de proxenetismo. El delito de proxenetismo está regulado en el artículo 169 del Código Penal y el delito de trata de personas, como se los indiqué anteriormente, están en el artículo 172. Como ya les leí el delito de trata de personas, solo les voy a leer una partecita del delito de proxenetismo, que dice: quien promueva la prostitución de personas de cualquier sexo o las induzca a ejercerla o las mantenga en ella o las reclute con ese propósito, será sancionado con la pena de prisión de 2 a 5 años. La misma pena se impondrá a quien mantenga en servidumbre sexual a otra persona. Y ustedes se preguntarán, no hay mucha diferencia entre ambos delitos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá, si ustedes escucharon el artículo 172, se requieren diversos medios para poder captar a la víctima para de una manera, mediante la amenaza, el uso de las fuerzas, la coacción, el rapto, el engaño, el abuso de poder, la van a someter a algún tipo de explotación. Recordemos además que en nuestro país la prostitución no es penalizado. Sin embargo, la persona que se beneficie de la explotación de una persona que realiza actos de prostitución por su propia voluntad, eso sí es delito. Y ahí es donde también entra lo que es el proxenetismo y la trata de personas. Entonces, para que siempre les quede muy claro de que si bien es cierto el proxenetismo y la trata de personas son muy similares y tienen algunas palabras muy parecidas, son delitos totalmente diferentes. Si tienen alguna duda, me dicen.
¿Les quedó alguna duda con el delito de trata de personas? Porque voy a comenzar a explicar lo que es el tráfico de migrantes. No, para mí no. Ahí. Perfecto. Por medio del chat no hay ninguna consulta, licenciada. Gracias, Enid. Ok, ahora bien, en cuanto al delito de tráfico ilícito de migrantes, que estos delitos mayoritariamente lo van a sufrir las personas que estén viajando de un país a otro, ya sea por cuestiones, por una condición mejor, buscar una mejor condición de vida, por guerras que han sucedido en sus países, por incluso también por bandas organizadas o grupos de los maras que les quitan las propiedades o los domicilios donde estas personas habitan y tienen que ser desplazados. Entonces, muchas de estas personas vienen viajando en flujos de migrantes que vienen cruzando fronteras todos juntos, uno por otro, con el fin de llegar a un lugar definitivo. Mayoritariamente todas estas personas que han salido de Venezuela, de Cuba, de Ecuador, van con destino hacia Estados Unidos. Ahora ha bajado mucho el tráfico ilícito de migrantes por cuanto la nueva gobernación de Estados Unidos pues ha cerrado las fronteras, se ha vuelto incluso más estricto con esos controles migratorios. Entonces, toda persona que sea encontrada en una condición irregular en Estados Unidos, pues inmediatamente los detienen y los mandan a un centro de detención, sean mayores, menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, y les hacen todo un proceso administrativo para poderlos deportar a su país de origen. No interesa si tenían hijos nacidos en el país, si tenían muchos años de vivir en el país, si tenían casa, carro, bienes, simplemente si la policía de migración los detiene, los lleva al centro de detención para personas en condición migratoria irregular en el país y les hacen todo este procedimiento. Entonces, por eso es que ahora ha bajado mucho el flujo de estas personas migrantes. Pero en su momento, desde el año 2011 y antes, se ha dado mucho el tráfico ilícito de migrantes en el país. Por eso fue que también existe el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Y también en el artículo 3, propiamente en el inciso A, establece que por tráfico de migrantes se entiende la facilitación de un cruce de fronteras sin cumplir los requisitos legales o administrativos con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro de orden material. Y ahora les voy a explicar algo cuando lea el inciso del artículo 249 de la Ley de Migración, que es el que se aplica en Costa Rica. Recuerden esa palabra, beneficio financiero. El artículo 3 del protocolo de la Convención de Palermo dice en su inciso 3, en su artículo 3, inciso A, que el tráfico de migrantes es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Ahora bien, el artículo 249 de la ley 8764, que está que es de la ley de migración y extranjería, impone para la persona que cometa el delito de tráfico de migrantes una pena de prisión de 4 a 8 años a quien conduzca o transporte a personas para su ingreso al país o su egreso de él, por lugares habilitados o no habilitados por las autoridades migratorias competentes, evadiendo los controles migratorios establecidos o utilizando datos o documentos legales o bien falsos o alterados o que no porten documentación alguna. La misma pena se impondrá a quien de cualquier forma promueva, prometa o facilite la obtención de tales documentos falsos o alterados y a quien con la finalidad de promover el tráfico ilícito de migrantes aloje, oculta o encubra a personas extranjeras que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona con conocimiento de que la persona es
migrante y que se encuentra en una condición migratoria irregular en el país, la conduce o la transporta para que ingrese al territorio nacional o bien haga el egreso del territorio nacional, ya sea utilizando los lugares habilitados, que serían puestos de control migratorio en las zonas fronterizas o por medio del aeropuerto, o bien por controles no habilitados. Costa Rica pese a que tiene apenas 54.100 kilómetros cuadrados, tiene más de 283 puntos ciegos. Incluso muchas personas extranjeras que vienen de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, hacen su ruta, una parte en avión, otra parte en bus y otra parte caminando. Esto es importante decirlo porque cuando muchas de estas personas llegan de Colombia y cruzan hacia Panamá, tienen que pasar lo que se llama el tapón de Darién. El tapón de Darién es una zona montañosa, muy cerrada, que hay mucho barro, hay ríos, hay pendientes, y muchas de las personas migrantes que han pasado por ahí me han contado, y también han salido reportajes, por si ustedes los quieren buscar en YouTube, sobre muchos migrantes que no logran cruzar el tapón del Darién, porque las condiciones son totalmente extremas y son muchas veces personas que vienen con niños, con familias, con personas adultas, ya enfermos, ya desnutridos, porque tienen muchos días de venir en estas caravanas tratando de cruzar todas las fronteras para llegar hacia el norte. De ahí que entonces este flujo migratorio, muchos de ellos quedan con lesiones o fallecidos en el tapón del Darién. Entonces, cualquier persona que los conduzca o los transporte para que ellos salgan del país, digamos de Panamá, para que ingresen por la zona fronteriza, ya sea por Zigzaola o por algún punto ciego en la zona sur del país, y sean trasladados hacia la frontera con Nicaragua, entonces podrían estar cometiendo el delito de tráfico ilícito de migrantes. Aquí pasa mucho que los conductores de buses o los conductores de taxi, o los conductores de servicios informales de vehículos, como por ejemplo Uber, Didi, taxistas informales, ellos han indicado que en muchas ocasiones no tienen cómo saber que la persona es migrante o que se encuentra en una situación migratoria irregular en el país. Sin embargo, de acuerdo a las entrevistas que nosotros podemos hacer a las personas ofendidas, que se les dice personas objeto de tráfico, sí logramos desprender de que la persona que las condujo, que las transportó en un vehículo o ya sea caminando, sí sabía de esta condición. ¿Por qué? Porque muchas veces las ve que están ingresando por una zona que no es permitida o que está cerca de la frontera, pero los pasan, un ejemplo, por debajo de un puente, por detrás del puesto de control. Evitan que pasen por la zona donde están los oficiales de migración para que no les pidan documentos ni vean que van en una condición migratoria irregular. Entonces, estas personas, en muchos de los casos, y les dije, tengan presente el beneficio económico. ¿Por qué? Porque en todos los demás países, a diferencia de Costa Rica, la fiscalía debe demostrar que la persona que estaba cometiendo el delito de tráfico ilícito de migrantes recibió un monto de dinero como pago para traficar a la persona. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos entrevistando a una persona migrante que fue detenida siendo transportada hacia una frontera para egresar del país, lo primero que nos dice es, la persona me estaba ayudando, yo hice right y no me cobró ningún dinero por llevarme en el carro. Pero para efectos legales a nosotros no nos interesa si la persona pagó o no pagó. Entonces de ahí que ya nosotros sabemos que están aleccionados para que nos digan eso, porque la mayoría de traficantes de personas, conocidos también como coyotes, les dicen, si nos detienen, no digan que nos pagaron, si nos detienen, digan que yo les estaba haciendo el favor por humanidad. Sin embargo, cuando nosotros avanzamos en la investigación,
hacemos apertura de los dispositivos electrónicos que estas personas tienen, verificamos el vehículo que andan y se encontraron dólares y la persona nos dijo que le pagaron con dólares, o tienen altas sumas de dinero dentro del vehículo, que no es normal para una persona que se dedica a ser taxista informal o transportista. Entonces, nosotros unimos todas esas pruebas que tenemos y podemos determinar cuándo efectivamente la persona está siendo víctima de objeto de tráfico y cuando alguien le ha ayudado a esa persona a transitar dentro del territorio nacional para tal vez ayudarla o acercarla a llegar a una frontera. También hemos tenido casos, muchas investigaciones, como por ejemplo de choferes de autobús que incluso hacen paradas donde no corresponde para subir a personas que miembros de parte de la organización criminal pues mantienen escondidas en charrales, en casas o en otros lugares esperando a que pase el bus, y cuando viene el bus se suben, le pagan al chofer, incluso el chofer se deja esos dineros que ni siquiera le llega a la empresa porque la empresa no sabe que está haciendo ese tipo de parada estratégica para abordar a personas en una condición migratoria irregular, y por medio de la investigación hemos tenido ya varias detenciones de choferes de bus, así como de taxistas, en esta situación de tráfico ilícito de migrantes. También la segunda parte del artículo que les leí ahora es porque muchas de estas personas también, con el fin de tratar de lograr que las personas migrantes salgan del país, les dan documentos falsos o alterados, como por ejemplo les dan les confeccionan pasaportes costarricenses a una persona de otra nacionalidad, pero los datos de identificación y la foto es falsa. El pasaporte sí es, la libreta sí es verdadera, pero los datos ahí consignados en la hoja biométrica están alterados o son falsos. Entonces, nosotros también en el aeropuerto hemos detectado muchas personas que van traficados hacia afuera del país o bien que vienen ingresados hacia lo interno del país. No necesariamente que se vayan a quedar en Costa Rica. Tuvimos también una organización criminal que investigamos que traía personas asiáticas y también indias, y les daban pasaportes falsos. Entonces, cuando llegaban al aeropuerto Juan Santamaría, los oficiales de migración que también participaron en esa investigación les permitían o les ponían el sello de ingreso al país, y así era como les daban el ingreso a territorio nacional. Sin embargo, estas personas no todas iban a quedar en suelo costarricense, sino que otras iban más hacia Panamá y otras rumbo también hacia Estados Unidos. Pero como requieren visa, entonces les dan estos documentos falsos para evitar que no tienen esa visa de ingreso a Costa Rica. Y también la última parte de este artículo es importante, de la persona que aloje, oculte o encubra a personas que ya se encuentran de una manera irregular en el país y que permanezcan ilegalmente. Esto puede ser que, por ejemplo, las personas que tienen hoteles, cabinas, casas de alquiler, que en muchas ocasiones, y de acuerdo a la ley de migración, deben de llevar un control y pedir los documentos de viaje, como por ejemplo el pasaporte, documento de identidad, a una persona para saber si está o no está en una condición irregular en el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los hoteles, donde los dueños de sus hoteles o los administradores alojan a estas personas o las ocultan y las encubren, sabiendo que ya están en una condición migratoria irregular en el país, entonces también se les va a aplicar el tipo penal de tráfico ilícito de migrantes. Por eso también Migración tiene la potestad de, en estos lugares, hoteles, cabinas y lugares que se dediquen al alojamiento de personas públicas, servicio público que viviendan, pueden llegar y hacer inspecciones, revisar la lista de los libros de las personas que ingresaron, pedir la documentación para verificar si están ocultando, alojando o encubriendo a personas que se encuentran en una condición migratoria irregular. También hemos llevado causas de dueños de hoteles que, claro, que para ganarse más dinero, pues en una sola habitación la alquilaban casi que por horas, alojaban a 5 o 10 personas migrantes en esta habitación,
mientras esperaba que saliera el bus que los iba a llevar a la siguiente frontera. Esto ocurrió durante un tiempo, ya hace varios años, antes cuando no estaba tan controlado por la Policía de Migración, en los hoteles o cabinas que estaban cerca de la terminal de buses de la zona sur, de la terminal de buses de Guanacaste y la que iba de la empresa de buses Deldu que iba hacia Nicaragua. Pero con los controles que se han ejercido y con la ley de migración y este artículo, pues eso ha bajado un poco la incidencia. Licenciada, tiene 2 consultas en chat. No sé si gusta que las hagamos de una vez. Sí, claro. Gracias. Don Maynor Sandoval indica, consulta, ¿qué pasa con una persona extranjera? ¿Qué pasa con una persona extranjera que trae a otra persona del país de él sin documentos y lo tiene trabajando para él? Y don Marcial consulta, ¿el pasaporte debe ser como un billete que debe llevar membresía de seguridad o no? Ok. Para don Maynor, si una persona extranjera trae a otra persona al país con el fin de trabajar, ahí tenemos que verificar que la persona primero haya solicitado el permiso de trabajo para la persona que está trayendo. ¿Por qué? Porque el proceso de migración permite sacar una visa de trabajo a una persona siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales que establece la ley de migración y extranjería. Pero hay ocasiones en que la persona, y pasa mucho, un ejemplo, con las personas de nacionalidad nicaragüense o personas de Panamá también, de la comunidad indígena, que vienen a recolectar café o a cortar caña acá, en las épocas de cosecha. Resulta que ya estas personas incluso saben que en esos lugares, en esas haciendas, ¿verdad? O en esas fincas, o en la corta también de naranjas, en el sector de los chiles, pues contratan a personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La persona viene por sus propios medios, contacta con el capataz y el capataz de la finca le dice, sí, yo lo contrato. Pero ese capataz, tal vez sin que el dueño de la finca lo sepa, está cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque la ley de migración y extranjería prohíbe e incluso tiene multas de varios salarios base si se contrata a personas que están en una condición migratoria irregular en el país o que no cuenten con los permisos para trabajar en el país. Recuerden que toda persona que va a trabajar en el país tiene que cumplir con una serie de requisitos. Incluso debe tener hasta un seguro. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas de estas personas ni siquiera las ingresan a planilla, no las reportan ante la caja, luego viene y pasa un accidente e incluso hasta la muerte y estas personas están descubiertas. Entonces, si ustedes en algún momento saben de que en algún lugar están contratando a personas que están en una condición migratoria irregular en el país y que se les están violentando sus derechos como persona trabajadora, ustedes pueden denunciar. Ahí más adelante les voy a explicar cómo es que se denuncia y quiénes tienen la obligación de denunciar. Y también, don Maynor, esta persona extranjera que trae a otra para que trabaje aquí en el país, también podría estar promoviendo la explotación laboral de esta persona. Entonces siempre hay que estar atento porque puede ser también que se dé no solo el tráfico ilícito de migrantes, sino también la trata de personas. Entonces siempre estén muy atentos en esas situaciones. Y máxime también cuando se tratan de personas menores de edad que las traen a trabajar en estas condiciones a estas fincas o a recolectar café, caña o las naranjas. Y la pregunta de don Marcial es, no la entendí muy bien. El pasaporte es un documento único y exclusivo que lo dan los países para que la persona pueda viajar cruzando fronteras. Esos pasaportes, cada país tiene sus características de autenticidad. Por ejemplo, digamos el pasaporte de Costa Rica, ahora que lo hicieron nuevo, tiene una página holográfica, tiene datos que están impresos en esa hoja, tienen un código de barras. Entonces hay muchas maneras de poder detectar que ese documento es falso o es alterado. Entonces, cuando usted me pregunta que si
pasaporte tiene que ser membretado, ¿me puede aclarar un poquito más la pregunta? O para ver si ya le respondí con lo que le indiqué. Sí, correcto, ya me explicó. Sí, yo lo que o sea, lo que le quería preguntar era que si el pasaporte es como un billete, digamos, que tiene ciertos códigos o ciertas, sí, códigos de seguridad que se nota entre uno y otro cuando es alterado. Efectivamente, don Marcial, como le expliqué, tienen unas cuestiones de seguridad, entre ellos un código de barras, que cuando usted está en una zona migratoria, lo pasan por un escáner que ellos tienen y ellos pueden verificar si ese pasaporte corresponde por número de libreta, con el nombre y con la foto a la persona que lo está portando en ese momento. Si alguna persona se detiene usando un pasaporte falso, ya sea entrando al país o saliendo al país, se le puede pasar por el delito de uso de documento falso, que eso también tiene una pena de prisión. Entonces, sí es importante que por eso el legislador quiso prever que cuando se le faciliten estos documentos a las personas para traficarlos o para tratarlos, ¿verdad? Para sacarlos del país, pues efectivamente se les va a aumentar la pena o se va a agravar el tipo penal. Ahora bien, para continuar con lo que les estaba diciendo en cuanto a las agravantes del delito de tráfico de migrantes, dice que la pena se va a ampliar de 6 años a 10 años cuando la persona sea menor de edad, adulto mayor o una persona con discapacidad. Se ponga en peligro la vida o la salud del migrante por las condiciones en que se ejecuta el hecho o se le causare grave sufrimiento físico o mental. Este inciso 2 se los voy a explicar un poquito mejor. Yo tuve una investigación en el lado de Guanacaste, donde las personas migrantes las introducían dentro de los vehículos. En la parte delantera, donde va el conductor, va el asiento del acompañante, ponían una persona sentada en el asiento del acompañante, otra persona sobre esa persona, y en el centro, donde van las marchas, otra persona más. En los asientos de atrás sentaban a 3 personas, luego 3 personas más sobre estas personas y también niños sobre esta segunda fila de personas. Y en el portaequipaje también metían personas adultas, 3 o incluso niños también en el portaequipaje. Y los trasladaban desde el sector de Peñas Blancas hacia el centro de Liberia a grandes velocidades. ¿Qué pasó en estos casos, en esta investigación que nosotros llevábamos? Resulta que cuando la policía detectaba que estas personas venían viajando, los traficantes a muy alta velocidad, ellos incluso o detenían el vehículo y bajaban a casi las 15 personas que andaban en estos vehículos, que solamente eran para 5 personas, y los dejaban en la zona montañosa. Podían haber serpientes, podían haber animales peligrosos en la zona, no les importaban, las tiraban ahí y las dejaban. O bien manejaban a más de 120 kilómetros por hora cuando los venían persiguiendo, y en algunas ocasiones también incluso hubo accidentes de tránsito donde algunas de las personas migrantes perdieron las vidas. Entonces, por eso es que este inciso 2 es muy importante, porque uno tiene que valorar cómo es que se traslada a la persona y si se pone en peligro la vida de esta o la persona sufre daño físico o mental por esta situación. También hay casos donde las personas las han traficado en los contenedores de los trailers, entonces son muchas horas en el calor, sin agua, sin ventilación, y eso también los ha afectado su salud física, porque están deshidratados, con insolación, muchos días de no comer. A muchos también los encierran en la parte de abajo de los contenedores, abren un doble piso como para también cuando trasladan droga, abren un doble piso y entonces meten a las personas ahí donde ni siquiera pueden moverse. Entonces el calor de las llantas más el calor de la carretera, más las cajas que traen encima y todo, también eso fue en una ocasión muy peligroso, porque un contenedor que salió de aquí de Costa Rica hacia Nicaragua sufrió un accidente y las personas que iban ahí entre ese piso
fallecieron, incluso quedaron muy lastimadas las personas, los cuerpos, porque iban sobre cajas de piña que estaban exportando hacia Nicaragua. Entonces, por eso es que uno tiene que valorar en las condiciones en que trasladan a la persona migrante, y por eso es que es un agravante de la pena. También se agrava la pena cuando el autor o partícipe sea funcionario público, que sea miembro de algún cuerpo policial, que sea miembro del aeropuerto, que sea un notario, un abogado, que tenga esa condición de funcionario público que facilite el tráfico ilícito de migrantes. Y también que el hecho sea realizado por un grupo organizado de 2 o más personas. En un 98% yo les puedo decir que casi todos los casos de tráfico ilícito de migrantes van a ser de crimen organizado. ¿Por qué? Porque se va a necesitar toda una logística para poder ir moviendo a las personas de país en país. Como ya les indiqué, muchas personas vienen de Venezuela, de Colombia, y tienen que ir pasando fronteras por frontera. ¿Y eso qué? Que requiere coordinaciones con personas que estén en cada uno de los países para permitirles el cruce seguro, entre comillas, ¿verdad?, hacia su país de destino. Y el punto 5, que es cuando la persona sufra un grave daño en su salud, como lo indiqué, que igual en el inciso 2, que en muchas ocasiones, producto de querer huir de la policía, los conductores pierden el control de los vehículos y las personas han sufrido lesiones o bien han perdido la vida. ¿Pueden cerrar el micrófono que alguien tiene abierto, por favor? Listo, licenciada, ya hice el silencio de todos. Sí, gracias. También es muy importante que ustedes conozcan que no solamente el tráfico ilícito de migrantes es relacionado a personas extranjeras que ingresen al país. También existe en la Ley de Migración y Extranjería el artículo 249 bis, que es única y exclusivamente para personas nacionales, o sea, para personas costarricenses. Este artículo establece una pena de prisión de 4 a 8 años, los mismos verbos rectores: quien promueva, planee, coordine o ejecute el tráfico ilícito de migrantes nacionales hacia un segundo, tercero o más países, por lugares no habilitados o habilitados por la Dirección General de Migración y Extranjería, aun cuando el inicio del traslado se realice por las vías legales establecidas por dicho ente, o bien evadiendo los controles migratorios establecidos o utilizando documentos falsos o alterados o se encuentren indocumentados. Un caso que yo llevé también hace muchos años fue de la zona de Pérez Celedón. Una familia contrató a un traficante de Pérez Celedón para que los llevara hacia Estados Unidos. Entonces esta persona lo que hizo fue que contactó con una persona que estaba en una isla, y los ofendidos salieron vía aérea hacia Panamá, después vía aérea hacia Bahamas, y ahí estaban esperando entonces que el traficante que estaba en nuestro país lograra enviar una lancha desde Miami hacia Bahamas para que los transportaran de una manera irregular hacia Estados Unidos. Sin embargo, cuando los nacionales tomaron esa lancha para cruzar el Mar Caribe hacia Miami, resulta que la lancha se hundió. Entonces, en esa investigación nosotros pudimos obtener una condena por la persona nacional que fue por las personas nacionales que fueron traficadas hacia Bahamas, porque incluso fueron primero hacia un segundo país que fue Panamá y hacia un tercero país que fue Bahamas, y después iban hacia Estados Unidos. De ahí que se dio la necesidad de que este artículo también existiera en relación al tráfico de migrantes nacionales. Este artículo también indica que la pena se impondrá a quien de cualquier forma promueva, prometa o facilite la obtención de documentos legales o bien falsos o alterados, o encubra transacciones financieras
legales o ilegales, que afecten el patrimonio de la persona afectada o de sus garantes, con la finalidad de promover el tráfico ilícito de migrantes nacionales que ingresen o permanezcan legal o ilegalmente en un segundo, tercero o más países, con la finalidad de consolidar el tráfico ilícito de migrantes. No sé si ustedes también se acuerdan de que hace mucho tiempo en la zona de Pérez Celedón, muchas de las personas hipotecaban las casas, hipotecaban las propiedades que tenían para poder ahorrar o tener el dinero que les permitiera comprar el tiquete aéreo o bien pagar toda la logística para que los pudieran sacar del país. Entonces, este artículo también permite que nosotros podamos perseguir a todas aquellas personas que promuevan o que encubran estas transacciones financieras, legales o ilegales. ¿Por qué? Porque el fin es que la persona hipoteque bienes o propiedades o vehículos para así poder tener dinero rápido y fácil, y la persona se va del país, va pagándole a los traficantes durante su trayecto, pero en muchas ocasiones esa persona, inclusive el traficante, le prometía a la persona migrante que si lo devolvían de alguna frontera, entonces lo volvían a enviar, lo volvían otra vez a cubrir el punto. Sin embargo, cuando ya las personas se dan cuenta que, un ejemplo, los regresan desde Nicaragua o desde Honduras hacia Costa Rica, iban a decirle a la persona traficante, y esta persona le decía, no, yo ya no lo voy a volver a enviar porque el costo es tanto, si me paga tanto, entonces yo lo vuelvo a enviar. ¿Y qué pasaba? Todas estas personas perdían sus propiedades porque habían firmado hipotecas o prendas. Entonces, por eso fue la necesidad de crear este artículo. Y también es importante que este artículo señala una pena de prisión, entre otros presupuestos, pero el que más nos interesa, de 6 años a 10 años, es cuando a consecuencia del tráfico de personas resulte la víctima de trata. ¿Esto por qué? Porque en muchas ocasiones la persona costarricense viajaba a cualquier país. Estando en el país, había sido primero traficado, pero además, cuando ya estaba en el lugar, también era víctima de trata de personas. Entonces, hemos investigado organizaciones criminales que están aquí en el país, radicadas en Costa Rica, en diferentes provincias, que se encargaban de traficar a personas hacia un segundo o tercer país, pero estas personas no les ofrecían un trabajo en X lugar, y cuando llegaban se daban cuenta que no era ese trabajo el que iban a realizar, y que además incluso tenían que pagar por vivir en ese lugar, pese a que les habían dicho que les iban a dar todos los gastos de alojamiento, de traslado, hasta teléfono y la comida, y cuando llegan al sitio eso no es cierto. Entonces, así es como muchas víctimas fueron engañadas con una oferta laboral y terminando siendo tratados en países extranjeros. Ahora bien, esto es un pequeñito resumen, igual que el de trata. El sujeto activo en el delito de tráfico ilícito de personas es cualquier persona, no importa si es adulto mayor o una persona cualquiera. Sin embargo, van a existir siempre las agravantes en las condiciones del traficante, que son las que les indiqué anteriormente. El sujeto pasivo, igual, cualquier persona, mayor o menor, o adulto mayor, o una persona con discapacidad, y de igual manera va a tener sus agravaciones por las condiciones de la víctima. ¿Cuáles son los verbos rectores? El conducir, transportar por lugares habilitados o no habilitados, evadiendo los controles migratorios, usando datos o documentos legales, falsos o alterados o sin documentación alguna. Y promover también, prometer o facilitar la obtención de estos documentos falsos o alterados, así como alojar, ocultar o encubrir. ¿Cuál es el fin propio? Tiene que haber un cruce de fronteras. Si yo no hago un cruce de fronteras, no voy a estar cometiendo el delito de tráfico ilícito de migrantes, porque tiene que haber un cruce, ya sea para ingresar o para salir del país, o bien que yo ayude a esa persona para que ingrese al país y permanezca de una manera irregular en el país.
El bien jurídico tutelado, a diferencia de la trata de personas, que eran bienes pluriofensivos, el bien jurídico tutelado aquí es la soberanía del Estado. ¿Por qué? Porque lo que se está violentando son las leyes de ingreso o de egreso al país por lugares habilitados o no habilitados. Esa es una diferencia muy grande, porque muchas veces dicen que la persona ofendida es la persona migrante. No, la persona migrante es el objeto de tráfico y la persona, y el bien jurídico tutelado es la soberanía del Estado. Ahora bien, hablando en relación a la denuncia. La denuncia para cualquier delito. Aquí vamos a hablar tráfico, trata de una persona en condición de vulnerabilidad, de una persona en refugio o una persona menor de edad. La denuncia es una herramienta fundamental para activar la respuesta penal del Estado ante los delitos de trata, tráfico ilícito o cualquier otro como los que ya le indiqué. Y este proceso debe garantizar condiciones de seguridad, confidencialidad y respeto hacia la persona denunciante y en especial hacia la persona víctima. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un marco normativo nacional relacionado con la denuncia obligatoria. En nuestro Código Procesal Penal, el artículo 281 establece la obligación de denunciar los delitos que son perseguibles de oficio. Esto significa que los funcionarios o empleados que conozcan el delito o un delito con ejercicio de sus funciones, como profesores, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, tienen la obligación de denunciar. Además, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 49, establece la denuncia por maltrato o abuso y dice que personal de centros educativos públicos o privados y de los centros donde reciben a personas menores de edad, y vean que está en rojo, deben denunciar ante el Ministerio Público cualquier, en rojo, sospecha razonable de maltrato o abuso. Esto es muy importante porque ahora, con tanta violencia que hay en el país, con tanta violencia que hay en los hogares y tanta violencia que hay también en los centros educativos públicos o privados, todas las personas que tengan conocimiento de que alguna persona menor de edad es víctima de un delito y que hay una sospecha de que está siendo víctima de maltratos, agresiones o abusos, debe denunciarlo. También el artículo 104 del Código de la Niñez establece ese derecho de denuncia como acceso a la justicia. Esto garantiza que las personas menores de edad tienen el derecho a denunciar ante el Ministerio Público. Y también el artículo 134, que es referente a las denuncias penales, que indica que ante la presencia de indicios de maltrato o abuso en perjuicio de una persona menor de edad, la denuncia debe presentarse de inmediato. No pueden esperar que pase una semana, no puede esperar que pase un día. Cualquier persona, y ustedes inclusive como personas facilitadores, tienen conocimiento de que alguna persona está siendo víctima de algún delito, debe denunciarlo de inmediato. Esto con el fin de poder resguardar la seguridad y la integridad física de esta persona. También, Permiso, licenciada. Consulta Marcial. ¿Sí existe alguna línea confidencial para la denuncia? Al final se las voy a decir porque está en la presentación. Entonces, como ustedes les van a compartir esta presentación, ahí están los correos, o bien pueden denunciarlo también al OIJ, al 808,000, que es, o al 911 inclusive también. Todas las denuncias que se hagan van a ser confidenciales, entonces no tengan ningún problema en denunciar. Ok, en relación al artículo 188 tenemos lo que son las faltas en funciones públicas. Una falta grave es considerada para un funcionario público la violación en que incurran las personas funcionarias que por acción o omisión son consideradas faltas graves. Entre ellas, no cumplir con la obligación de la denuncia que les acabo de indicar. Pero no solamente las personas funcionarias públicas. Si una persona
cualquier persona tiene conocimiento de que alguien está siendo víctima de un delito y no lo denuncia, podría eventualmente también ocurrir en una acción u omisión y eso tiene también pena de prisión. Entonces, para que lo tomen en cuenta cuando conozcan de que alguna persona está siendo víctima o ha sido víctima de algún delito. En relación al marco normativo relacionado con la denuncia obligatoria, en la Ley contra la Trata de Personas y creación de la CONAT, la Ley 9095 establece en su artículo 36 las denuncias penales y es obligación del Estado procurar que las víctimas interpongan una denuncia penal. Pero la atención y protección de las víctimas de trata de personas no va a depender de la presentación de esta denuncia. ¿Por qué? Porque primero se va a buscar la protección de las necesidades básicas que tenga la persona y luego se va a importar lo que es el proceso penal. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros hemos rescatado a personas víctimas que han estado explotadas laboralmente o sexualmente en un lugar que no podían salir, o si bien podían salir de los lugares, las controlaban, que no tenían buena alimentación, que no tenían atención médica. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es darle esa protección integral a la víctima en el sentido de ver si necesita comer, si necesita atención médica, si necesita ropa, si requiere descansar, si ocupa dormir, porque una persona que no esté en una buena condición física ni psicológica nos va a poder dar una buena denuncia. Entonces, primero vemos que la persona esté en una buena condición y ya después vamos a procurar que la persona denuncie. Pero para poder incluso remitir a la persona a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, no es necesario que denuncie. Eso lo puede hacer durante el proceso. El artículo 39 de la ley, también de la ley contra la trata, establece esa obligación de reporte o denuncia para las personas funcionarias de entidades públicas o privadas, que en razón de su función, cuando detecten o determinen que existen motivos razonables de sospecha que una persona es víctima del delito de trata, deberá de manera inmediata coordinar con el ERI. El ERI es el equipo de respuesta inmediata que está conformado por la Coalición Nacional contra la Trata. Son 22 instituciones públicas que la conforman y todos sus jerarcas tienen la obligación de que si tienen conocimiento de que alguien es víctima de trata, denunciarlo. Además, también pueden denunciarlo ante la Fiscalía si no lo denuncian ante el ERI. Para eso se puede hacer por una denuncia anónima. Si es un funcionario público, hay un formulario que se llena con una serie de preguntas que están ahí formuladas en ese formulario para poder determinar cómo es que la persona se captó, cómo es que se dieron cuenta de la situación, qué afectación ha tenido la víctima, cómo se llama la víctima, dónde podemos ubicar a la víctima. O también llamando a los números confidenciales, o al OIJ o al 911. El artículo 71 establece el deber de denunciar. Como les indiqué, las personas funcionarias públicas y en particular las personas miembros de las organizaciones que conforman la CONAT están obligados, en rojo, obligados, a denunciar ante el Ministerio Público u órganos especializados cualquier situación que constituya una sospecha razonable de trata de personas o del tráfico ilícito de migrantes. Como conceptos claves, les puedo indicar que para una adecuada identificación y atención en la denuncia de los delitos de trata y tráfico ilícito de migrantes, es importante conocer o hablar con la persona y poderle preguntar siempre cómo, cuándo, dónde y quién. Son conceptos claves. ¿Por qué? Porque yo necesito saber quién hizo el delito, cómo lo cometió, dónde lo cometió. Entonces, siempre son preguntas muy importantes que ustedes, cuando van a entrevistar a alguna persona, tienen que
tienen siempre que preguntar, eso es como ir haciendo un checklist. ¿Quién es la persona imputada? ¿Cómo? ¿Cómo fue que se cometió el delito? ¿Quiénes? Porque a veces pueden haber más personas, quiénes cometieron el delito y a dónde cometieron el delito. Y además si la persona sufrió lesiones o no presentó lesiones, si presentó alguna afectación o no presentó alguna afectación, producto del delito. También, como parte de esta charla, y lo voy a hacer así también muy rápido porque yo sé que ya vamos con poquito tiempo, existe lo que es la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, lo que se llama la Ley 7935. Esta ley fue creada con diferentes objetivos para proteger a la persona adulta mayor y busca garantizar que las personas adultas mayores, igualdad de oportunidades y una vida digna en todos los ámbitos. Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y aplicación de las políticas que les afecten, promover la permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y comunitario, propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores que le permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta población, impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte de las entidades públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a esta población, así como garantizar la protección y la seguridad social de las personas adultas mayores. Esto se los digo así y ahorita les voy a explicar un poquito más de esta ley, porque muchas veces nos hemos encontrado que hay una persona adulta mayor que ha sido víctima de un delito y nosotros no sabemos que esta persona está siendo víctima de un delito. Ahorita les voy a explicar cuáles son algunos de los delitos y las sanciones que hay por ello. El artículo 2 de esta misma ley establece las definiciones que para los efectos de esta ley, les voy a leer muy poquito nada más, lo que es una adulta mayor, persona adulta mayor, es toda persona de 65 años o más. ¿Qué es una atención integral? Es la satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, productivas y espirituales de las personas adultas mayores, para facilitarles una vejez plena y sana. Se considerarán sus hábitos, capacidades funcionales y preferencias. Y las ayudas técnicas, estos son los elementos que una persona con discapacidad requiere para mejorar su funcionalidad o garantizar su autonomía. Ahí ya después ustedes la pueden leer con más calma. Esto nada más era de conocimiento general. Después, el artículo 2 también habla de que tienen que haber programas para las personas adultas mayores de edad. Estos programas van a ir enfocados en el servicio de atención general o especializada de la institucionalizada, interna o ambulatoria a domicilio, de rehabilitación física, mental o social y de asistencia en general para las personas adultas mayores. Riesgo social. El riesgo social es cuando una situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las personas adultas mayores, cuando presentan factores de riesgos que de no ser tratados, podrían producir un daño en la salud de la salud física de la persona. La seguridad social son el conjunto de prestaciones sanitarias, sociales y económicas que contribuyen a dotar a una persona de una vida digna y plena. Este apartado que les voy a leer ahora es muy importante porque la violencia contra las personas adultas mayores existe y existe mucho. Incluso hay muchos hijos, familiares, personas ajenas, cuidadores, médicos y otras personas que los agreden de alguna u otra forma. Entonces, esta ley estipula como violencia contra las personas adultas mayores cualquier acción u omisión directa o indirecta ejercida contra una persona adulta mayor que produzca como consecuencia el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. Al respecto,
también el artículo 3 establece los derechos que tienen las personas adultas mayores. Toda persona adulta mayor tiene derecho a una mejor calidad de vida mediante la creación y ejecución de programas que vayan a promover el acceso a la educación, la participación en actividades recreativas y deportivas promovidas por organizaciones públicas, privadas, asociaciones, municipalidades, por el Estado propiamente, una vivienda digna que sea apta para sus necesidades y que le garantice habitar en entornos seguros y adaptables, acceso al crédito que otorgan las entidades financieras públicas y privadas, el acceso a un hogar sustituto u otras alternativas de atención con el fin de que se vele porque los derechos e intereses de esta persona que se encuentra en riesgo social sean protegidos por un hogar sustituto. La atención hospitalaria inmediata, la emergencia preventiva y la clínica y de rehabilitación para toda persona adulta mayor es obligatoria en todos los centros médicos. Recuerden además que las personas adultas mayores ya después de los 65 años, si no tienen alguna persona familiar que los pueda seguir manteniendo asegurados, el Estado debe proveer este seguro a estas personas y no se le puede negar en ningún momento en ningún centro médico, ni aunque la persona adulta no sea propiamente de ese centro médico, tienen sí o sí, al igual que las personas menores de edad o las mujeres embarazadas, tienen que atenderlos y darles atención médica. Eso es un derecho que tiene toda persona menor de edad, embarazada o adulto mayor. También tienen derecho a la pensión concedida oportunamente para que le ayude a satisfacer las necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones. Aquí ustedes se preguntarán, bueno, ¿el Estado tiene la obligación de darnos una pensión a las personas adultas mayores? Sí, pero como hay mucha falta de recursos, la persona adulta mayor tiene que hacer todo un proceso ante la caja para que les puedan otorgar esa pensión. El Estado, con el presupuesto que tiene, facilita algunas ayudas económicas por medio de la pensión, pero ustedes tienen que hacer el trámite correspondiente, o la persona adulta mayor tiene que hacer el trámite para que se lo puedan otorgar. Lleva años, a veces no los dan, a veces sí los dan, dependiendo si la persona tiene bienes o no tiene bienes, o tiene personas que la puedan ayudar o no. Les hacen estudios de trabajo social y estudio de propiedades también, pero el Estado sí está en la obligación de proveer de una pensión oportuna a las personas adultas mayores. También la asistencia social en caso de desempleo o una discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia, el Estado también tiene la obligación de dar esa asistencia social. Participación en el proceso productivo del país, de acuerdo con las posibilidades de cada una de las personas, capacidades, condición, vocación y deseos, puede seguir siendo productivo al país, para lo cual el Estado también podrá proveer de esta participación. La protección jurídica y psicosocial. Las personas adultas mayores afectadas por la violencia física, sexual, psicológica o patrimonial tienen derecho a ser protegidos por el Estado. Para eso, los juzgados de familia, los juzgados de violencia doméstica y la fiscalía tienen la obligación de verificar y de actuar de inmediato cuando sabemos que una persona adulta mayor está siendo víctima de algún delito. El trato preferencial, esto significa que cuando una persona es adulta mayor y se presente a realizar gestiones administrativas ante entidades públicas o privadas, pues obviamente se le debe dar un trato preferencial. Además, también en los servicios públicos, ya las personas que cuentan con 65 años o más, pues tampoco se les cobra el pasaje. Esto como parte de esa ayuda que se les brinda para tener esa asistencia social. Y también, esto es muy importante, el inciso L es la unión con otros miembros de su grupo etario. Aquí lo que se busca es las soluciones para los problemas con personas de su misma edad, de su misma capacidad, para que no se sientan que están siendo tal vez excluidos, porque si ponemos a trabajar una persona joven con una persona adulta, pues obviamente puede ser, no siempre, ¿verdad?
que la persona adulta mayor vaya a trabajar más despacio que la persona adulta joven. Entonces, por eso es que se busca la unión con miembros del mismo grupo etario. También, como les explicaba, cuando se tenga conocimiento de que una persona adulta mayor está siendo víctima de algún delito, existen los procedimientos y las sanciones. El artículo 57 establece las medidas de protección que puede pedir cualquier persona, no importa si es familiar o no es familiar, siempre que tenga conocimiento de que alguna persona está siendo víctima de un delito, alguna persona adulta mayor, perdón. Para prevenir la violencia física, psicológica, patrimonial o sexual contra las personas adultas mayores, se aplicarán las medidas de protección y los procedimientos ordenados en la Ley contra la Violencia Doméstica, Ley 7586 del 10 de abril del 96. Estarán legitimados para solicitarlos, en especial los representantes de las instituciones públicas y privadas encargadas de los programas de atención a la persona adulta mayor, así como cualquier persona que conozca sobre estos abusos. Además, el artículo 58 establece lo que es la agresión física. Si bien es cierto, el Código Penal establece también estas sanciones, existe esta ley, que es una ley especial propiamente para proteger a las personas adultas mayores. Entonces, el artículo 58 también regula lo que son las agresiones físicas, que indica será sancionado con prisión de 1 a 3 meses quien ejerza contra una persona adulta mayor una acción u omisión que produzca como consecuencia el menoscabo de su integridad física, cuando los daños no lleguen a determinar algún tipo de incapacidad. Si llega a ocurrir una incapacidad por parte de un médico forense o de un médico de algún centro hospitalario, ya no estaríamos ante el artículo 58 de una agresión física, sino contra unas lesiones o una agresión tipificadas en el Código Penal. En el caso de la agresión sexual, de igual manera, será sancionado con prisión de 1 a 3 meses quien acose sexualmente a una persona adulta mayor con proposiciones irrespetuosas o ademanes grotescos o mortificantes, y la pena será de 3 a 6 meses de prisión cuando el acoso consista en tocamientos inmorales o actos de exhibicionismo. También, si una víctima adulta mayor es víctima de un delito sexual, llámese abuso sexual o violación, lo vamos a ver con el Código Penal, que tiene mayor pena. Porque si logran divisar en la filmina que les tengo acá proyectada, las penas de prisión en el caso de la ley del adulto mayor son penas muy pequeñitas. Entonces, cuando no estemos ante incapacidad o no estemos ante delitos más complejos, vamos a utilizar la ley de adulto mayor, y cuando sean delitos más complejos o con alguna incapacidad que se le produzca a la persona o delitos más graves, vamos a utilizar los delitos establecidos en el Código Penal. También tenemos lo que es la agresión psicológica. Será sancionada con prisión de 1 a 6 meses quien por cualquier medio ejerza presión psicológica destinada a degradar o manipular los comportamientos y las creencias de una persona adulta mayor, cuando esto resulte perjuicio para su salud psicológica. Y por último, el artículo 61, que es la explotación de personas adultas mayores. Tiene una pena de prisión de 1 a 2 años, quien, abusando de una situación de poder, de hecho o de derecho, o de un estado especial de vulnerabilidad de la persona adulta mayor, la induzca a un acto de disposición sobre sus bienes, derechos o recursos económicos, de forma que importe efectos jurídicos perjudiciales para ella o sus dependientes directos. Cuando se declare en sentencia judicial firme que en el traspaso de bienes ha mediado explotación perjudicial para una persona adulta mayor, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan, la sanción jurídica contra el negocio comprenderá la nulidad de lo actuado. ¿Esto qué significa? Muchas veces los hijos, los nietos, los familiares cercanos o los cuidadores se aprovechan de la condición de vulnerabilidad que tiene una persona adulta mayor, como por ejemplo, que no sepa leer, que esté con demencia, y los obligan, o mediante engaño los obligan a firmar
o a poner la huella cediendo sus propiedades, sus vehículos, sus cuentas, sus sociedades. Entonces, si nosotros como fiscales podemos determinar que la persona adulta mayor estaba viciada en su psiquis para desprenderse de sus bienes, entonces podemos utilizar este artículo, y si son más graves, entonces podemos utilizar el delito de falsedad ideológica, el de estafa o cualquier otro de los delitos que se cometen mediante engaño. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Aquí cuando dice que cuando se declare en sentencia firme que el traspaso de bienes ha sido mediante la explotación perjudicial de una persona adulta mayor, nosotros como fiscales debemos pedir la restitución y el dejar sin efecto la escritura con la cual el ofendido fue despojado de sus propiedades o negocios. Entonces, por eso es que este artículo es importante, y si alguno tiene conocimiento de que alguna persona adulta mayor ha sido víctima de este delito, lo puede denunciar. También, en cuanto al marco normativo relacionado con la denuncia obligatoria, este link que les dejo por acá, y también lo pasé propiamente la boleta de denuncia a los compañeros en IT, para que ellos los puedan a ustedes hacer llegar. ¿Están visualizando un documento que es blanco con celeste? Así es, licenciada. Ok, entonces vean, ese es el documento que se utiliza para hacer los reportes de denuncia. Entonces ustedes van a llenarlo poniendo fecha del reporte, la instancia que hace la referencia, si es una entidad pública, privada, si es una persona que la realiza, el puesto que ocupa esta persona, el teléfono, un correo electrónico, datos de la posible víctima, si los tiene, si tiene cómo es conocido con nombre o sobrenombre, la descripción física de la persona, qué edad tiene, el género masculino, femenino, no binario, la nacionalidad, la dirección donde la podemos ubicar, la provincia, el cantón, el distrito. Otras señas nos pueden decir: es en una casa color café de 2 plantas, contigo a un lote baldío, contigo a una pulpería, si tienen el teléfono de esa persona donde la podamos ubicar, si hay algún tipo de relación con la persona denunciada. Información en caso de que hayan 2 o más personas víctimas también, entonces pueden utilizar acá, pueden utilizar más hojas, pueden también, deben poner los datos de identificación de la persona sospechosa, si tiene algún nombre, igual la dirección, la provincia, cantón, distrito, otras señas que permitan una mejor ubicación, si tiene fecha de nacimiento, la edad aproximada, el género, la nacionalidad. Si no tienen estos datos, no es necesario que los pongan. Simplemente, si a la persona, un ejemplo, le dicen Chepe, bueno, es una persona Chepe y es un taxista informal de la zona que se ubica en la terminal de buses de la Carpio. Entonces ya con esos insumos nosotros podemos pedirle a la policía de migración o a la policía del OIJ, que son los que investigan delitos de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes, pues que vayan a identificar a esa persona. También la descripción física de la persona, si se conoce, la persona imputada, si hay más víctimas identificadas o sospechosos identificados, cuándo es que ocurren los hechos, dónde es que ocurren los hechos, igual lo más exacto posible, qué es la situación que ustedes están reportando. Por ejemplo, a nosotros muchas veces nos entran informaciones confidenciales y nos dicen que en San José hay una persona que está en una condición de discapacidad, una persona menor de edad o adulta pero con discapacidad, y se encuentra en vía pública con un rótulo en condición de mendicidad o pidiendo dinero a las diferentes personas que pasan en la zona. Eso que para algunas personas es muy normal que vean a una persona pidiendo dinero en vía pública, para otras personas que tal vez no era normal lo que estaban viendo, ponen la denuncia, nosotros comenzamos a investigar y nos damos cuenta que la persona estaba ahí en contra de su voluntad, que no quería estar pidiendo dinero, pero que la hacían ir y estar durante todo el día
sentado en la silla de ruedas o de pie en la andadera o en una silla incómoda, llevando sol, llevando agua, frío, sin que a la persona que la está explotando le importe si la persona víctima se siente bien o no se siente bien, o quiere o no quiere estar ahí, porque los llevan obligados. Entonces, no importa, ustedes siempre, yo siempre he dicho, es mejor preguntar y exponer algo que está pasando y no dejar que eso pase y que la persona siga siendo víctima de algún delito. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Sí, no tiene nombre, RPS, adelante, puede hacer su consulta. Rita, buenas noches. Adelante, doña Rita. Ajá, yo veo que a veces se les sale de las manos a las personas o también al mismo Estado porque se le da la confianza a los extranjeros estar en nuestro país, entre comillas, legal, ¿verdad? Pero también yo me di cuenta en Palmares, una señora tiene sus documentos legales, tiene sus hijos ya con documentos, y ella iba y pasaba de Nicaragua, pasaba personas para acá con los documentos de los hijos de ella. O sea, se lleva los documentos y luego trae gente allá, me imagino que familia, conocidos de las más o menos de las mismas edades, porque también a las autoridades le queda difícil decir cuántos años tiene una, cuántos años tiene la otra, ¿verdad? Entonces, y así con los documentos de ella pasó, pero cualquier cantidad de personas de Nicaragua para acá, para Costa Rica. Entonces, eso era mi observación. Sí, doña Rita, efectivamente, eso nos ha pasado también en casos donde en buses que vienen desde Nicaragua hacia Costa Rica hemos detectado que hay personas que vienen con documentos, que los documentos son originales, pero la persona que viene no es la que viene, no es la dueña del documento. Nos ha pasado mucho con personas que traen a niños, ¿verdad? Por encargo de otras, o adultos mayores también que vienen con documentos falsos o con permisos de pase, o que incluso ingresan de una manera irregular, pero sí tiene usted razón, nos ha pasado mucho. Y lo que usted acaba de describirnos es un delito de tráfico ilícito de migrantes, propiamente lo que estaba haciendo esta señora, ¿verdad? Y de igual manera, si ella lo siguiera haciendo, usted perfectamente puede poner la denuncia. Puede, si sabe qué día sale ella o qué día se entra ella al país, o si entró con alguien y si está alojando en la casa personas en una condición migratoria irregular, no importa si son familiares. La ley no contempla que usted pueda alojar y ocultar y encubrir a personas aunque sean familiares. Usted de igual manera puede cometer el ilícito, si aloja, oculta o encubre a personas aunque sean sus familiares. Incluso también pasa mucho con las personas que contratan a personas para que realicen labores domésticas en las casas. Son personas que están en una condición migratoria irregular, no tienen permiso de trabajo, no tienen documentos aquí en el país y los contratan. Entonces, estas personas pues también estarían cometiendo el delito de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes. ¿Le quedó? Ajá, sí, la señora era una inquilina de mi hermana, pero ya ahora sí no tengo yo conocimiento. Yo me vine para acá, para Opala, entonces no tengo el conocimiento dónde vive la señora. Pero sí Bueno, hacía eso que decía yo, pues, poña, ¿cómo hiciera uno? En eso yo no tenía mucho conocimiento, ¿verdad? ¿Qué se podía hacer y qué no? claro, doña Rita, pero bueno, ahora ya tiene más conocimiento, entonces si usted ve una situación de estas, ya usted tiene cómo reportarla. Ah, ok, está bien. Bueno, gracias. Con gusto. Ok, entonces en este formulario ustedes pueden ir llenando ahí todas las casillas, son muy claras. También tienen que informar si reportaron los hechos al 911 y a Fuerza Pública. ¿Por qué? Porque muchas veces llaman al 911, llaman a Fuerza Pública, llaman al OIJ y entonces cuando nos damos cuenta la misma denuncia la estamos investigando en 3 lugares diferentes. Entonces siempre es importante identificar si hicieron el reporte a alguna otra dependencia o alguna otra institución también. Y aquí, justamente en esta parte, está el correo de la Fiscalía de nosotros, que es la Fiscalía de Trata de Personas, está el correo del ERI de Migración, que es el que recibe todas las denuncias, el equipo de respuesta inmediata, que es el que se encarga de atender y darle a las víctimas
todo lo necesario administrativamente, económicamente, socialmente, para que estén en una condición mejor aquí en el país. Y también el correo de, cuando se trata de personas menores de edad, el del PANI, que es Trata y Tráfico, @pani.go.cr, y el teléfono del OIJ, ¿verdad? Que es el 808.000, que ya se los dije, o bien al 911. Esto es en cuanto al formulario para la denuncia. También en este documento, Enid les va a hacer el favor de pasárselos. Yo no se los voy a abrir acá para no perder más tiempo en explicarle esto. Estos son las normativas que es para las víctimas también. Ahí dice cómo pueden ustedes valorar si están ante un caso de trata o no, o algún delito. Y también, ya por último, para hablarles un poquito de las poblaciones vulnerables. En Costa Rica, las poblaciones vulnerables son grupos de personas que por condición social, económica, de salud, de edad, de género, discapacidad u otras circunstancias tienen un mayor riesgo de sufrir discriminación, exclusión o dificultades para acceder a derechos y oportunidades, como por ejemplo las personas menores de edad, las personas adultas mayores, personas en condición de pobreza o pobreza extrema, personas en situación de calle, mujeres víctimas de violencia, personas migrantes y refugiados, personas afrodescendientes, personas de la población LGBTQ+, personas privadas de libertad. Todas estas personas que les acabo de indicar, en Costa Rica, el Estado tiene la obligación, por medio de sus instituciones, como el PANI, que se encarga de ver todo lo que son cuestiones relacionadas con personas menores de edad, el CONAPDIS, que se encarga de las personas con alguna discapacidad, el CONAPAN, para personas adultas mayores, el IMAS, que es para dar ayudas sociales, el INAMU, que se encarga de dar ayudas a mujeres en condición de vulnerabilidad, y la Caja Costarricense del Seguro Social, que todas desarrollan programas para proteger y promover los derechos de estas personas en condición de vulnerabilidad. El pertenecer a una población vulnerable no significa que se sea incapaz, sino que representa mayores barreras o riesgos debido a factores sociales, económicos o estructurales, por lo que puede requerir medidas de apoyo o protección para garantizar la igualdad de esas oportunidades, y son esas instituciones que les acabo de indicar las encargadas de darlas. Y así como por último, una estadística del año 2025 al 16 de junio del 2026, los casos de trata que se han atendido son 186 casos de tráfico de personas son 9, ha bajado muchísimo porque como Estados Unidos cerró las fronteras, sí han bajado mucho el tráfico ilícito de personas. Cantidad de personas víctimas de trata 212, cantidad de trata 18, cantidad de personas imputadas en trata de personas 138, cantidad de personas imputadas en el delito de tráfico ilícito de migrantes 17. Esta estadística también va relacionada a el grupo etario. Mayoritariamente han sido masculinas las personas imputadas, tanto en el delito de trata como en el delito de tráfico ilícito de migrantes. Un 37% en el caso de mujeres, que son las personas imputadas, y un 37% que no se indica el sexo. Eso, cuando dice que no se indica el sexo, puede ser porque la persona no fue identificada plenamente, entonces no tenemos cómo saber si es una persona, si es una mujer, o si es un hombre, o es una persona binaria o no binaria, o tiene otra sexualidad. Esta es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Aquí les queda mi correo electrónico si tienen alguna duda, o que después revisan la presentación y dicen, uy, sí, me quedó alguna duda más. Entonces, este es mi correo electrónico. Este es el teléfono de la Fiscalía de Trata, porque también tienen que hacer alguna denuncia, o si tuvieran alguna consulta, pueden hacerlo a este número. Enid, no sé cómo estamos de tiempo.
Licenciada, bueno, está para terminar a las 8 de la noche. Si usted quisiera dar algún espacio para más preguntas o algún tema, algo adicional que pueda dar, podríamos dar unos 5 minutos más, no hay problema. Gracias, ¿no? No sé si alguna persona tiene alguna otra consulta, si no, de verdad les agradezco mucho la participación. Veo que don Eric tiene una, si quiere me la puede hacer, don Eric, de una vez. Buenas noches. Más que todo no era una consulta, sino decirle que yo me conecté un poquito tarde, pero sí, a lo que puede agarrar está muy importante la información. La verdad le agradezco por esta charla. Muchas gracias, don Eric, con mucho gusto. Igual la presentación quedó grabada y se les va a pasar la documentación de la presentación para que la puedan ver y la puedan tener ahí a mano también para cuando la necesiten. Ok, muchas gracias. A usted. Licenciada, por medio del chat, don Minor Sandoval indica, y las personas indígenas no las vi ahí. Creo que lo menciona cuando se estaba hablando de las personas en condición de vulnerabilidad. Exactamente, sí. También las personas en condición indígena es parte del otro grupo en condición vulnerable que el Estado tiene la obligación de velar porque se le cumplan todos los derechos, incluso en las zonas donde mayoritariamente hay muchas personas indígenas, se les aplica, bueno, se creó una fiscalía especializada que se encarga de ver todos los asuntos relacionados con ellos, porque ellos tienen otros derechos y deberes, ¿verdad? Como víctimas. Un ejemplo, ellos si no saben hablar español o el idioma de nosotros, entonces se les va a preguntar cuál es el idioma que hablan, se les va a nombrar un traductor, se le puede también, si es una persona imputada exactamente igual, se le pregunta si quiere hablar en su idioma o quiere hablar en idioma español. Nosotros tenemos que respetarle esas condiciones. Entonces, sí también hay lineamientos para las personas, para las poblaciones indígenas. Incluso, como les indiqué, está esta fiscalía que se llama Fiscalía de Asuntos Indígenas para ver a nivel nacional todos los delitos relacionados con ellos. Y también en las zonas donde se da mucho delito, ya sea como víctimas o como imputados, los juzgados, inclusive también de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, también tienen la obligación de protegerlos y hablar de una manera clara, concisa, con palabras que ellos puedan entender, porque muchos no hablan nuestro idioma, ¿verdad? Y por eso es que se les tiene que nombrar inclusive hasta un traductor. Pero sí, tal vez fue que no lo omití, es que he tenido mucho trabajo y hoy terminé de hacer la filmina casi antes de las 6, entonces tal vez si lo omití, las disculpas del caso, pero sí, las poblaciones indígenas están dentro de las personas vulnerables también. Muchísimas gracias, licenciada. Si no hay ninguna otra consulta, pues entonces ya daríamos por finalizada esta sesión. Deseamos agradecerle a la estimada licenciada Angie, por su valiosa y provechosa información y por compartir con usted, con nosotros, ¿verdad? Su valioso conocimiento y la experiencia que usted tiene en este tema. Muchísimas gracias. Se le agradecemos mucho y esperamos que haya sido de provecho para todos los facilitadores judiciales este tema. Y bueno, ahí les compartí en el chat la información más relevante en cuanto a los datos de la licenciada y la información, todos los documentos y la presentación que nos ha compartido la licenciada Angie va a ser compartida